Bueno, les quiero comentar que acabo de leer todo mi segundo libro, Caldo de pollo para el alma de papá. Entonces este es el segundo libro que estoy leyendo y quisiera primeramente darle las gracias al primo Cristian y a la prima Tania por el regalo. Me habían regalado cuando nació mi primera hija, Pauli. Y entonces, después de casi 4 años, un poco más de 4 años, me puse a leer el libro y la verdad que está buenísimo. Primera vez, porque ya tengo varios libros leídos, y primera vez que un libro me hizo llorar, ¿verdad? Que me hizo sentir cosas realmente muy emocionantes. Y bueno, entonces quería empezar más o menos por ahí. También les quería comentar un poco por qué leí ese libro, ¿verdad? Uno por el regalo que me hicieron los primos y otro porque obviamente soy papá de dos nenas y como yo nunca tuve papá, ¿verdad? Mi papá cuando yo tenía 1 año se separó y desde ese momento nunca más yo tuve contacto con él. Entonces por ese motivo tampoco yo nunca tuve ese cariño de padre, nunca supe tener papá. Entonces obviamente yo no sabía tampoco eh, cómo actuar con mis hijas, ¿verdad? Por ese motivo, ¿verdad? Pero sí que tuve dentro de mi familia dos padres buenísimos, dos tíos en todo caso, que fueron ejemplo de padres, por más que no tuve así mucho contacto con ellos. Lo poco que tuve realmente me sirvió mucho. Son ejemplos para mí hasta hoy en día. Entonces, uno de mis tíos, por ejemplo, cumplió con su misión cuando se casó. Eh, el padre le dijo, según el mandamiento de Dios, que solamente eh, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y él cumplió con eso, ¿verdad? Porque pues ya mi tía no está, entonces uno de mis ejemplos de papá y esposo es él. Y tengo otro tío también, hermano de mi mamá, que también es un ejemplo para mí. Hoy estaba pasando por una dificultad de salud, eh, y no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conversar con él muy de cerca, después de que le hayan diagnosticado el problema de salud. Y la verdad que tuvimos una conversación así muy buena, muy íntima. Y como que él siempre fue un ejemplo para mí como papá, por cómo le trató a sus hijos, por la familia que formó y por todo eso, ¿verdad? Entonces, realmente fue un ejemplo también para mí y no hace mucho la conversación que tuvimos fue una conversación realmente muy enriquecedora. Y así, no tuve un papá biológico, pero sí tuve dentro de mi familia unos papás ejemplares que realmente doy gracias a Dios por tenerlos. Y aparte de eso, eh, yo también siento que todo lo que me pasó en la vida es como una bendición. De no haber tenido papá para mí fue una bendición. ¿Por qué? Porque yo creo que le doy un valor diferente a lo que yo estoy pasando hoy por tener dos hijas, por ser papá de ellas y por ese motivo creo que Dios me dio una preparación diferente. Entonces, va a relatarle un poco por qué leí ese libro, ¿verdad? Fueron por dos cosas, ¿verdad? Entonces también me gustaría hablar un poco para entrar en contexto. Este libro tiene un total de 302 páginas tiene. 302 páginas. Entonces yo empecé a leer este libro. A ver un poco. El 25 de enero empecé a leer. Y hoy estamos el 22 de febrero. Fueron entonces menos 3 días, fueron prácticamente 27 días
Entonces 27 días dividido las 302 páginas, probablemente unas 12 páginas en promedio por día estuve leyendo para poder terminar en esto. Entonces creo que voy bien. Mi meta para este año es leer 12 libros de desarrollo personal y hasta el momento ya tengo leído 2 y todavía no terminó el mes de febrero, así que estamos yendo bien. En todo caso, mi meta que me propuse fue leer un libro de desarrollo personal y como estamos en el mes 2 ya terminé de leer el segundo libro, entonces creo que vamos bien. Otra cosita antes de entrar en la lectura del libro, me gustaría también comentarles de que realmente me doy cuenta de que no tenemos una falta de conocimiento, o sea, que conocimiento tenemos de sobra, ejemplo tenemos de sobra. El problema que estamos teniendo actualmente en todos los sentidos de la vida no es el conocimiento en sí, sino el problema que estamos teniendo es la falta de aplicación. No estamos aplicando nuestro conocimiento. Entonces, la sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces lo que nos falta es más sabiduría que conocimiento. Entonces, para ser una persona sabia lo que tenemos que hacer es tener conocimiento y aplicar esos conocimientos. Y lo más difícil que hay es aplicar, obviamente, ¿verdad? Porque el famoso yo ya sé luego y tal, hay muchas cosas que sabemos, pero no hacemos. Consumir alcohol está mal, sabemos, pero igual consumimos. Fumar está mal, sabemos, pero igual hacemos. Y así, muchas cosas en la vida que sabemos, igual seguimos haciendo. Entonces, no somos sabios, tenemos conocimiento, pero no aplicamos, ¿verdad? Entonces, al terminar de leer este libro, la misma cosa. Todos los relatos que yo escuché en este libro, o sea, que leí en todo caso en este libro, son cuestiones que de repente yo ya estaba en conocimiento. Tenía ejemplos, así como les comenté, de los dos padres de familia dentro de mi propia familia, que ellos con su ejemplo me demostraron. No se pusieron a explicarme ni a contarme, pero yo sí que me fui sintiendo, viendo el ejemplo y eso, ¿verdad? Entonces, nada más para darle una pequeña introducción a este libro, quería dejarle esa reflexión de que conocimientos tenemos de sobra, pero lo que nos falta es aplicar. Bueno, así como les comenté, realmente estoy muy contento de haber leído este libro, porque aparentemente me sensibilizó bastante. Nunca en mi vida yo había leído un libro que me haga llorar, y me hizo llorar de principio a fin. Y el libro básicamente está basado en historias. Son historias de la vida real, que cada persona fue relatando. Y van comentando historias desde un padre de familia de todo tipo, qué sé yo, primerizo, padre de familia. Estoy acá con Pauli. Pauli. Hola. Padre de familia de todo tipo. Entonces hay padres de familia que vivían separados, padre de familia. Un ratito, Pauli, voy a terminar y después seguimos, ¿sí? Bueno. El de la sirena, espera. Bueno, ¿está bien? Bueno. Pauli haciendo la suya. Bueno, había padres de familia de todo tipo, ¿verdad? Ya sean separados, padres de familia primerizo, padres de familia de muchos hijos. Comentaban relatos de un hijo comentando experiencias con sus padres. Hay relatos de abuelos, o sea que durante todo el libro se comentan historias de todo tipo, y esas historias tienen enseñanzas. Y al final de cada historia siempre pasaba una pequeña enseñanza. Y acá les quiero mostrar uno de ellos. Solamente abrí y bueno, en el libro creo que se ve al revés. Pero después de cada historia, por ejemplo, dice acá momentos especiales. Cuando hacemos nuestra lista de los milagros de la vida, podemos colocar en el número 1 al primer momento en que nuestro bebé nos sonrió.
y cualquier padre de familia que tuvo esa experiencia va a saber de lo que habla acá este libro, ¿verdad? Entonces, básicamente el libro está estructurado de esa forma. Son historias de casos reales, de vidas de personas que tuvieron tal o cual experiencia. Y ellos, por así decir, donaron o regalaron la historia para que esto se haga un compilado dentro del libro. Y al final de cada historia, obviamente, así como les mostré, cuentan una frase, una pequeña enseñanza, ¿verdad? Y les quiero comentar una historia que me emocionó bastante. Y la historia trataba de lo siguiente, de un padre de familia que tenía un hijo adolescente de 13 años. Como bien sabemos, sería una de las edades un poco más críticas, la adolescencia. Y comenta el papá que el papá comenta la historia cuando su hijo de 13 años le pide para que le lleve a jugar golf. Y como el papá ya venía sintiendo hace unos años que su hijo ya prácticamente ya no le hacía más caso porque tenía ya otro círculo, tenía sus amigos, tenía su escuela, tenía sus cosas y le fue dejando un poco de lado a sus padres, ¿verdad? Entonces el papá se emocionó tanto al momento de que su hijo le pidió para que le lleve a jugar golf. Y le dijo, va a ser el viernes después de la clase. Pasa por mí a la escuela y vamos. Bueno, el papá súper feliz. Llegó el viernes y estaba lloviendo, estaba feo el tiempo y tal. Y él dijo, no, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad y me voy a ir a jugar golf con mi hijo. Después de tanto tiempo que ya no me venía haciendo más caso, entonces yo no puedo perder esta oportunidad. Se preparó, se puso su kepi de golf, agarró los palos, se preparó, impresionante. Se fue, le retiró a su hijo del colegio, de la escuela en todo caso. Y al momento de que se sube su hijo al auto, también le sube a su amigo. Y al instante al subirse le mira a su papá que está tipo preparado como para ir a jugar golf. Y le dice, papá, ¿por qué te equipaste de ir a jugar golf? ¿Verdad? Y ahí él automáticamente interpretó que la invitación no era para él. Él lo único que tenía que hacer es llevarle a la cancha de golf para que él se vaya a jugar con su amigo. Él no estaba en ningún momento dentro de los planes. Entonces él se dio cuenta y le dijo, no, me puse nomás esto y tal. Y se hizo desentendido. Pero él al instante entendió de que su hijo en ningún momento le puso a él en su proyecto de ir a jugar golf. Era nada más para que le lleve a él y a su amigo, ¿verdad? Entonces realmente a mí personalmente me emocionó bastante esa historia porque ahí uno se da cuenta que a cierta edad va a llegar un momento donde de repente los hijos ya no les tiene así muy, por así decir, en cuenta porque ya tienen sus amigos, ya tienen otras cosas y tal, ¿verdad? Entonces realmente realmente te pone a pensar, uno se pone a pensar bastante en esas cosas, ¿verdad? Entonces esa era nada más la historia que quería compartir con ustedes que estaba en el libro. Y así hay cientos de historias, porque hay historias que duran una página, hay historias que llevan 3 páginas, ¿verdad? Entonces si tiene 300 hojas probablemente va a tener como mínimo unas 100 historias. Y realmente son muy conmovedoras porque son historias así reales y uno como papá, como hijo, como sobrino, algunas de las historias son un poco similares a lo que uno pasa día a día. Entonces por ese motivo yo creo que este libro yo podría calificar entre uno de los libros más interesantes porque es muy emotivo. Y bueno, y eso quería compartir con ustedes. Y también me gustaría explicar que yo no doy ningún tipo de recomendación de libros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que elegir el libro que necesita leer, ¿verdad? O sea que yo esté recomendando para que lean este libro y de repente una persona que no está con esta intención no le va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces de repente un libro que para mí es muy bueno para otra persona no va a ser bueno. Entonces cada uno tiene que ir eligiendo el libro que a uno mejor le parece, el libro que de repente uno necesita, porque al final de cuentas los libros son para aprender, ¿verdad? Para aprender, para mejorar, para desarrollarse personalmente.
Y bueno, y eso. Entonces, ese es un poco el resumen de lo que les puedo contar con la experiencia de este libro.